tiempo que estamos viviendo, y me quedo con muchas cosas. El Señor nos está visitando con algo precioso en esta noche. Y estamos viendo manifestaciones preciosas de lo que los hijos de Dios podemos hacer en reconocimiento a esto tan maravilloso que es para nosotros la Navidad, que no es un hecho fortuito, que no es un hecho caprichoso, que no es una tradición, que es algo que Dios ya tenía preparado desde mucho tiempo atrás. Quizás el capítulo más oscuro de la Biblia sea el Génesis capítulo 3, donde nos encuentra a la humanidad cayendo y a Dios en busca de aquel que se perdió, en busca de aquel que cayó, en busca de aquel que estaba perdido. Y hoy quisiera decirte que, como dijeron los niños, Jesús es lo más. Me quedo con esa expresión. Jesús es lo más. La Navidad, decía, no es un hecho fortuito, no es un hecho caprichoso, no es una tradición, no es algo que está marcado ahí en el almanaque, no es algo que cuando viene el calor nos vamos preparando porque diciembre está marcado por esta fecha. Mucho tiempo antes, Daniel marcaba el tiempo en su capítulo 9 y el verso 20, 25 por ahí, marcando cuándo iba a ser el tiempo en que el Mesías iba a salir. Dio la orden de restaurar Jerusalén 7 semanas y ahí ves el tiempo. Y el lugar, Miqueas capítulo 5, verso 2, se encarga de decir: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las naciones, de ti saldrá, de ahí va a salir el Salvador. Y el motivo también estaba, que la Virgen concebirá y pondrás su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios nos visita. Y el carácter de ese niño, y el carácter también estaba dicho desde mucho tiempo atrás. Y ese niño va a ser admirable, va a ser consejero, va a ser un Dios fuerte, va a ser un Padre eterno, un príncipe de paz. Lo dilatado del imperio no tendrá límite y su paz tampoco tendrá límite. Si yo dijera una frase y te pido que la termines, a ver si te animás. Gloria a Dios en las alturas. ¿Y en la tierra? Y en la tierra paz. Bueno, la misa criolla, ahí el gran compositor Ariel Ramírez dejó plasmada esta idea, esto que Dios tenía en mente, de que porque el mundo, las personas, los seres humanos carecemos de paz, es que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores, decía el apóstol Pablo. Yo quiero leer un texto, que me acompañes con un texto en Isaías capítulo 9 y el verso 6. Isaías capítulo 9 y el verso 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte,
Padre eterno y príncipe de paz. Y brevemente quisiera detenerme en estas dos tremendas palabras que son pequeñas. Son dos palabritas pequeñas pero que tienen una fuerza increíble. ¿Sabes cuáles son? Nos es. Porque un niño nos es dado. Un niño nos es nacido, perdón. Un niño nos es nacido. Es que Jesús fue en su humanidad un niño que nació de una virgen que concibió lo que el Espíritu Santo puso en su vientre, pero con una humanidad tal que dice un escritor de la Biblia que puede compadecerse de nuestras debilidades, que puede entender. Un niño nos es nacido. Un niño para usted, mi querido, que nos visita. Un niño para vos. Un niño para mí. Alguien que en su humanidad tuvo sed como tenés vos, como tengo yo. Que estuvo cansado, que tuvo hambre, que se sentó en un pozo porque estaba exhausto del camino, que lloró ante la pérdida de un ser querido, que fue sujeto a padecimientos como los que padecemos cada uno de nosotros. Por eso es que un niño como ese que vimos ahí, un niño nos es nacido, alguien que puede entender, alguien que puede comprender, alguien que vivió, alguien que sufrió, alguien que fue sujeto a las tentaciones que somos objeto cada día, pero sin pecado. Pero no solamente un niño nos es nacido, sino que un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado. Y ahí cambia la cosa. Porque ya no nos está hablando de un niño que es nacido, de una mamá que fue María, de un papá, concebido por el Espíritu Santo, pero allí los animales hicieron el lugar que el hombre no tenía preparado para él. Pero bueno, por todas estas cosas que leíamos recién en Miqueas, en Isaías, había personas, el domingo pasado un pastor nos hablaba de Simeón, de Ana. Ellos estaban preparados porque habían entendido, porque habían leído, porque el Espíritu Santo estaba haciendo una obra y Simeón dijo, bueno, ahora me puedo ir en paz porque han visto mis ojos tu salvación, Señor. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido. Pero ¿sabés qué es lo maravilloso de todo esto? Que no solamente un niño nos es nacido, sino que un hijo nos es dado. El niño nace, pero el hijo lo dio Dios. Quizá si yo vuelvo a repetir una frase, vos me vas a terminar el texto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Un hijo nos es dado. Dios se desprendió de su hijo. Hemos visto papás, abuelos, bisabuelos sacando fotos, amontonándose. ¿Para qué? Para el hijo, para el nieto. ¿Por qué? Porque es algo preciado, algo que no tiene precio, que no se puede valorar. Y ese niño fue nacido, pero el hijo fue dado. De tal manera, dice el texto, amó Dios
al mundo que ha dado a su Hijo. Un Hijo nos es dado. Pablo diría, gracias a Dios por su don inefable. Gracias, gracias por lo que diste, Dios. Diste lo más maravilloso, diste a tu Hijo. ¿Por qué lo dio? Bueno, quiero volver al principio, porque para entender por qué Dios dio a su Hijo, tenemos que volver al principio, y el principio está ahí, en esas páginas oscuras y tremendas de la caída, del hombre que da la espalda a Dios, del hombre que en su egoísmo quiere ser igual a Dios, del hombre que cree el engaño y cae. Cuando el hombre cayó en Edén, lo primero que hizo fue huir, fue esconderse, fue salir de la presencia de Dios. Y la pregunta de Dios en Edén fue la siguiente: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y parece mentira, pero desde Edén hasta ahora, la raza humana, la cultura que compartimos, el mundo en el cual vivimos, está viviendo totalmente de espaldas a ese Dios que pregunta ¿dónde estás? Huyendo, no queriéndose enfrentar con un Dios todopoderoso, soberano, que le hizo a su imagen y semejanza. ¿Dónde estás? Y no solamente en Edén, sino que pasa la historia. Y es Dios que sigue buscando al hombre. Y dice la palabra de Dios en los Salmos que Dios se asomó al balcón del cielo y miró. Y dice la Biblia, y buscó a ver si había alguno entendido, alguien que busque a Dios. Y no lo encontró. Porque nosotros no buscamos a Dios, es Dios que nos busca a nosotros. Por eso un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Y la historia sigue recorriendo y llegamos al libro de Isaías. Y el hombre que comienza a escapar en Edén de la presencia de Dios, llegamos a Isaías capítulo 53 y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová, pero Dios nos ha dado. Un hijo nos es dado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la Navidad no es nada más ni nada menos que Dios volviendo a buscarte, a buscarme. Y lo hizo de esta manera tan maravillosa, tan maravillosa. Jesús se lo explica a alguien que se encontró en el camino. ¿Sabés qué le dijo? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A esto vino Jesús. No hay más que esto en la Navidad. No hay más que esto. Vos sabés que este Hijo que nos es dado, en Juan capítulo 1, si tenemos el texto, Jesús era con Dios. Juan dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y la Navidad tiene que ver con esto, que ese Verbo fue hecho carne. Se hizo como nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, que fue testigo de eso. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero hay un texto que es el 11 del capítulo 1 de Juan, que dice algo que explica y que profundiza más esto que estamos hablando de que un hijo nos es dado. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron.
Fíjate que dice a lo suyo. Y los suyos no lo recibieron. Vino a lo suyo. Y los suyos no lo recibieron. ¿Y qué es lo suyo? Lo suyo vino y viene a ser nada más ni nada menos que el buscarte a vos y el buscarme a mí. Que hay gloria a Dios en las alturas ese día. Y en la tierra donde no hay paz, Jesús viene a decirte, mi paz te dejo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Está hablando del pueblo judío, que salvo honrosas excepciones como Simeón, como Ana, como lo que estábamos viendo el domingo pasado que el pastor Raúl nos contaba y nos leía y entrábamos en esa historia. Los suyos no lo recibieron, ellos sí, pero los suyos en general todos no lo recibieron. Pero mira lo que dice el verso 12. Esta es la Navidad, esta es la Navidad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué les dio? La potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho. Podemos reclamar con derecho de hijo, pero quiero hacer un alto acá. Y este alto tiene que ver con la responsabilidad del hombre. Dios hizo todo. Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, con derecho de hijo. Con derecho de hijo. Pero ¿cuál es el derecho de hijo? Una historia que si pregunto también la sabés, pero no la vamos a relatar. Solamente una parte. El hijo que escapa en Edén es el mismo que escapa hoy. El que le da la espalda a Dios en Edén es el mismo de hoy. Somos así. Pero el Señor Jesús no tuvo mejor historia para explicar esto que de aquel padre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos se fue a una provincia apartada y vivió perdidamente. Pero ¿sabés qué es recibir? ¿Qué es recibir ese hijo que nos es dado? Ese tremendo sacrificio y tremendo valor y tremendo precio, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Recibir y tener el derecho de hijo es decir más o menos como dijo este muchacho, cuando no daba más, cuando todo lo hubo malgastado, cuando su vida era una miseria, cuando no podía más con su vida, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el arrepentimiento genuino de nuestros pecados está la aceptación y el verdadero significado de la Navidad. Dios nos ha dado, nos es dado un hijo. Un hijo es aceptado cuando recién nos ponemos en esta situación, en la situación de haber estado perdido. Y cuando digo a mi padre, Padre, he pecado con nombre y apellido, a partir de ese momento, este hijo que nos es dado, es tu Salvador. Esta es la Navidad.
No hay más que esto. Esta es la Navidad. Un Dios que ama, un Dios que vino a lo suyo, que los suyos no le recibieron, pero que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Pablo explicó esto mejor, mucho mejor que yo. Y se los explicó a los filipenses y les dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Un niño nos es nacido. Pablo está diciendo, un niño nos es nacido. Se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo? Se hizo carente de gloria, dice. Tomó la gloria, la dejó a un costado y se hizo, dice Pablo a los filipenses, semejante a nosotros. Un niño nos es nacido. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un hijo nos es dado. Y Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Una Navidad con sentido, mi querido, es que hoy, de todo corazón, puedas enfrentarte a este Dios que te dice, yo vine a buscarte. Yo dejé mi trono, mi corona, por vos, para venir a Belén a nacer, porque un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado.